Ya, ahora sí se ve. No, o sea, como que dice you are sharing the screen. Ahí está. Está, ya, gracias. Sí, es que me costó caleta ponerlo, no sé por qué me está diciendo. Bueno, em, entonces, tenemos lo que son, cierto, los grupos funcionales que nosotros la semana pasada ya habíamos visto lo que era alcanos, digamos, y todas las formas que hay de dibujar las moléculas orgánicas, que en sí un repasito, esta sería como la forma desarrollada en la que dibujamos todos los enlaces de la molécula, ya todos con los hidrógenos, los carbonos, todo. Esto se llama desarrollada. Luego está la que es la versión condensada, que yo escribiría esto, pero en su forma, bueno, acá. Yo creo que voy a hacer una molécula más larga mejor, que sería, en vez de escribirlo así, uno pasa a escribirlo de esta forma. Esto se llama semidesarrollada. Y luego tenemos la forma que es la forma topográfica o de varilla, que es eh, en la que uno dibuja solo las líneas como los enlaces entre carbonos. Entonces, en este caso, sería literalmente una línea. ¿Por qué? Porque cada punto entre una línea estaría significando un átomo de carbono. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una figura zigzag, tengo que cada vértice es un carbono. Por lo tanto, esta molécula que dibujé acá se estaría llamando pentano, porque es una cadena simple, sin ramificaciones, que tiene 5 carbonos, por lo tanto penta, y que tiene solo enlaces simples, por lo tanto es pentano. También, bueno, esas son las principales formas de dibujarlas en realidad. Eh, y lo otro que me gustaría mostrarles es, digamos, la forma en las que uno puede representar estas moléculas, en que uno tiene la forma tridimensional en la que se puede tener esta molécula, que luego uno puede dibujarla tridimensionalmente de la forma en que queda tres, digamos, eh, en tres planos distintos, ¿ya? Entonces, puedo tener esta línea que me va a decir que este hidrógeno está dentro del plano de esta hoja, y luego puedo tener otra línea que también me diga lo mismo, pero puedo tener otra cosa que se llama cuña, que se dibuja como un triángulo ennegrecido, y esto me está indicando que el átomo que está unido a esta cuña está saliendo del papel. Entonces, yo puedo verlo de una forma tridimensionalmente en que el hidrógeno está ubicado adelante de este carbono de acá. Y por último, tenemos lo que se llama raya, que esto me indica que el átomo que está enlazado con una raya está detrás del plano del papel. Luego tendríamos una forma de dibujarlo en que tengamos 4 líneas. Y de esta forma quedaría así. En esta forma, lo que me está indicando es que yo tengo 4 hidrógenos, ¿cierto?, enlazados a un solo carbono, que es este punto de acá,
que no se señala con su símbolo, es solo un punto. Y esto es igual a decir que estos dos hidrógenos de la vertical están de forma como una cuña. Entonces es como si yo tuviese un carbono en el centro, tuviese dos cuñas enlazadas a hidrógenos que me están diciendo que los hidrógenos están hacia el frente del papel. Y puedo tener a las rayas que me digan que tengo hidrógenos que están yendo hacia atrás del papel. Entonces, señalar primero que nada que la estructura de cuña y raya es básicamente para mostrar que la molécula se puede ver tridimensionalmente. Y de eso se trata después en lo que se ve como la isomería espacial, que uno puede ver que si cambia la rotación de la molécula en su forma tridimensional, luego puede dar propiedades distintas y por lo tanto va a dar una molécula distinta. Incluso si tiene la misma estructura que otra molécula, que sería su isómero, aunque tenga la misma estructura, la misma composición, todo, si tiene una distinta rotación, también sería un isómero, pero isómero de tipo espacial. Así que ahí vamos a ir viendo eso después. Pero más que nada, introducir ese concepto de cuña y raya. Ahora, como tal, queremos ver los grupos funcionales. Primero tenemos unos grupos funcionales que son más pequeños, que en el primer caso están los halogenuros, que se le puede decir también halogenuros de alquilo. Y esto precisamente porque están unidas a cadenas hidrocarbonadas, entonces por eso se les dice halogenuros. Que nosotros habíamos visto en química orgánica que existían, por ejemplo, compuestos binarios en que habían halógenos, que son todos estos elementos de la fila 7. En la fila 7A de la tabla periódica tenemos al flúor, después tenemos al cloro, después al bromo, y después vamos a tener al yodo. Estos 4 elementos son halógenos, y todos tienen una estructura en que tienen un solo electrón para enlazarse. Estos halógenos pueden encontrarse unidos a cadenas hidrocarbonadas. Entonces, por ejemplo, podría tener el pentano que habíamos visto antes, y podría tener unido acá un flúor. Entonces, este flúor estaría en su forma de halógenuro de alquilo, y esta molécula terminaría llamándose, primero su cadena principal se llama pentano, y luego yo, como el flúor es su único radical importante, digamos, puedo decir que se llama fluoropentano. Y así con el resto. Si tuviese un cloro, yo podría decir que es cloropentano. Es literalmente poner el nombre de este átomo como su radical. Entonces, si tuviésemos una cadena más grande en que hubiesen más prioridades, porque esta es una prioridad, digamos, muy pequeña, casi nunca va a estar como prioridad primera, digamos, así que por lo general se va a encontrar como su forma de radical, y ahí simplemente tienen que ponerle el número en el que se encuentra. Que en este caso igual se me había olvidado anotarle que es 3. 3 fluoropentano. Entonces, en cualquier forma, ustedes simplemente le anotan el número al que se encuentra y el nombre de la halógeno. Siguiendo con los nitrogenados, tenemos primero que nada al NO2. Este radical nosotros le llamaremos nitro, y funciona igual que los halógenos.
si ustedes se lo encuentran como radical, solo le anotan el número antes. Y en este caso, por ejemplo, si fuese el único de la cadena, que ahora vamos a dibujar un hexano mejor, y tuviésemos el nitro acá, sería 3 nitro hexano. Entonces, indicando que en el carbono 3 tenemos un grupo nitro unido a la cadena principal, que es el hexano. Lo otro es que también podríamos considerar como grupo funcional a los mismos enlaces múltiples. Entonces, no olvidar que igual, cada vez que elijan la cadena principal, antes de incluso fijarse en que sea la cadena de más carbonos, ustedes tienen que ver que sea la cadena que tiene más enlaces múltiples. Entonces, independiente de que ustedes tuviesen... ¿cómo podría ser este ejemplo? Bueno, si ustedes tuviesen acá lo que es un enlace doble, ustedes sí o sí tienen que seleccionar la cadena. Bueno, acá no queda el ejemplo filo, pero ustedes tienen que seleccionar la cadena más larga, pero antes de que sea la más larga primero, tienen que sí o sí incluir a los enlaces múltiples, ¿ya? Entonces, la mayor cantidad de los enlaces múltiples siempre. Y lo otro, si ustedes tuviesen a la misma distancia, por ejemplo, un enlace doble o un enlace triple, y tienen que elegir entre ambos, ustedes eligen primero el enlace doble, porque el enlace doble tiene mayor prioridad que el enlace triple. Y esto es más que nada por el tema de la resonancia, que se las había nombrado antes. Tenían hartos nombres estas formas de resonancia, la verdad es que no me acuerdo bien. Pero era cierta cantidad de nombres en que, por ejemplo, podían ubicarse dos enlaces dobles en ambos extremos, y esta forma, digamos, de resonancia en que luego estos electrones forman una nube, los electrones del enlace doble pueden formar una nube alrededor de la molécula, esto se va a llamar, va a tener un nombre de resonancia. Y lo mismo podría pasar si tuviésemos el pentano de nuevo, y tuviésemos un enlace doble acá, pero el otro enlace doble estuviese aquí, por ejemplo. Entonces la distancia más corta, pero sigue teniendo resonancia. Eso tenía nombres que la profe no se les va a preguntar tampoco, pero igual es como curiosidad por si lo quieren buscar. Y este fenómeno de resonancia lo que hace es que la molécula pueda ser más reactiva en ciertas zonas, que ustedes no van a ver reactividad orgánica, pero las moléculas cuando tienen, por ejemplo, mayor cantidad de enlaces dobles o mayor cantidad de metiles también, todo ese tipo de cosas puede ir afectando la reactividad de la molécula, que eso igual después puede influir mucho, por ejemplo, en las moléculas orgánicas cuando son sustratos de enzimas, o las mismas enzimas tienen sitios activos que se basan en estos principios de reactividad. Entonces, el hecho de que haya un metil más o un metil menos en la molécula puede significar harto en relación a su reactividad con otras moléculas. Entonces, igual existen fármacos que pueden tener un metil más o un metil menos y pueden ser mucho más reactivos. Así que tener en cuenta eso, que un mínimo detalle en la molécula, digamos, puede cambiar su reactividad de forma bastante importante. Así que bueno, siguiendo con eso, ¿qué otro mencionar? Porque después seguimos con los alcoholes. A ver. Bueno, acá en esta tabla, bueno, siempre recuerden esta tabla de prioridades para nombrar cualquier compuesto. En esta tabla también tenemos los que son compuestos de sulfuros, que si bien no se ven mucho como en nomenclatura y todo, pero me acuerdo que en el compendio aparecían ciertas moléculas en que decía
como nombrar el grupo funcional. Como que ese es el ejemplo general que hay en química orgánica, que es como que te colocan una molécula gigante y te hacen mencionar todos los grupos funcionales que tiene. Entonces tú tienes que ir pillando como acá tiene un ácido carboxílico, etc. Y fijarse en los compuestos que son con azufre, que en realidad son como dos nomás. Sí, son estos dos. Primero están los sulfuros y luego están los mercaptanos, que también se les puede decir tioles, justamente porque se abrevian como tioles. Entonces tenemos dos principales diferencias. Uno son los sulfuros y los mercaptanos. En los sulfuros ustedes van a tener lo que es literalmente el ion sulfuro. Este ion va a estar enlazado a otros, digamos, otras cadenas hidrocarbonadas. Entonces, el azufre en su versión de sulfuro tiene 2 electrones para enlazarse y puede tener 2 cadenas hacia los lados. Esa es la versión de sulfuro. Y la versión que está en el mercaptano es de una forma SH. Entonces es como muy parecido a la amina en ese sentido, que tiene un solo electrón para enlazarse y está unido a un hidrógeno. Y este se llamaría en su nombre radical tiol. Y si fuera prioridad sería mercapto. Y bueno, eso con los sulfurados, en realidad como que no creo que se les pregunten mucho, pero es importante mencionarles que este es el sulfuro el que va a ser un átomo de azufre solo, sin unión al hidrógeno. Siguiendo con eso, vamos a empezar con los nitrogenados. Que aparte del que teníamos ya, que era el nitro, tenemos otro compuesto, que es la amina. Esta amina, como su nombre lo dice, proviene del amoníaco. Entonces, si al amoníaco se le quita un hidrógeno, puede transformarse en un radical que se puede unir a moléculas orgánicas. Este radical, en el, digamos, en el carbono que lo vean, ustedes pueden colocarle, por ejemplo, si tuviésemos un grupo amino en el carbono 2, sería, a ver, pongamos un grupo funcional de mayor prioridad o no. No, no importa. Bueno, esta sería 2 amino si no fuera prioridad. Pero como es prioridad, se dice que es 2 pentan, 2 por la ubicación del grupo amino, pentan porque es un pentano, y luego de esto, pentanamina, que este es el nombre que tiene que tomar esta molécula porque la amina es una prioridad. Recuerden que si los grupos funcionales no son la prioridad, entonces deben ser señalados en la cadena, o sea, si son la prioridad, deben ser señalados en la cadena principal. Y si no son prioridad, son señalados como radicales. Y luego se ordenan de orden alfabético. Pero en este caso, este radical es una prioridad porque es el único radical que tiene este alcano. Por lo tanto, sería 2-pentanamina. Voy a seguir después con otro grupo, que es la amida.
pero ese grupo es de mayor prioridad que varios, así que por eso lo voy a dejar para después. Siguiendo con esto, vamos a comenzar con lo que son los alcoholes. Los alcoholes son compuestos que tienen un radical OH que se llama hidroxilo. Entonces, ¿recuerdan, por ejemplo, cuando habíamos visto en ácido base lo que son los hidróxidos? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, hidróxido de calcio, y este ion precisamente que se forma, este OH, es el ion hidroxilo. Y este puede unirse a moléculas orgánicas y formar un radical que se llama hidroxi. Entonces, en su forma de radical, si vemos un OH solo unido a un carbono, se llama hidroxi, radical hidroxi. Pero si el OH es una prioridad en la molécula, tenemos que ponerle al final como un sufijo ol. Entonces, tenemos, por ejemplo, tenemos esta molécula en la que tenemos una cadena principal de 4 carbonos, que este es un carbono, otro, y luego nos quedaría un radical metil. De esta forma, priorizamos la cadena desde donde empieza el OH. Tenemos un radical que es el metil, que se llama 3-metil por su ubicación, y luego nombramos la cadena principal como butano, y ahora, como el OH es prioridad, se añade el sufijo ol. Entonces quedaría como 3-metil butanol. Ahora, hay varias formas de OHs en el sentido de su clasificación, que recordando esto, podemos tener un carbono central, por ejemplo, un metil, y este unido a 3 hidrógenos, y esto se llamaría, este carbono, primario. Si tenemos lo mismo, pero unido a 2 metiles, ya no es carbono primario, sino que es carbono secundario. Sucesivamente así, podemos tener de nuevo esto mismo. Pero ahora son 3 carbonos, este es terciario. Y bueno, por último, está el carbono cuaternario, que sería unido a 4 carbonos. Ahora, ¿un alcohol puede estar unido a un carbono cuaternario? No, porque el cuaternario tiene todos sus enlaces simples ocupados en carbonos. Pero sí, un alcohol puede estar unido a estos 3 tipos de carbonos, y por lo tanto van a existir alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Entonces ahora tenemos que existen 3 tipos en que el primero va a ser un OH unido a un carbono que está unido a un solo radical hidrocarbonado y a 2 OH. Ese es el carbono primario. El secundario sería
un solo OH, ojo, esto no significa cantidad de OHs, recordar eso, que un alcohol que sea secundario no necesariamente tiene dos OHs, sino que está unido a un carbono secundario. En este caso, este carbono tiene dos radicales y un solo hidrógeno, y el alcohol que sea terciario está unido a un carbono que a su vez se une a tres radicales. Esos son los tres tipos de alcoholes. Y estos difieren más que nada después en sus propiedades, porque van aumentando varias propiedades a medida que aumenta la cantidad de carbonos a los que está unido el carbono del alcohol. Entonces, por ejemplo, podemos nombrar algunas como la acidez, en que esta aumenta desde el carbono, esta aumenta desde que está de carbono terciario al carbono primario. Entonces probablemente igual eso les pusieron en el laboratorio o algo así, que de básicamente propiedades de los alcoholes en los que puede aumentar acidez o puede aumentar temperatura de ebullición o la temperatura de congelación, por ejemplo. Todo ese tipo de propiedades las tienen los alcoholes cuando se diferencia entre un carbono primario a un carbono terciario. Así que, bueno, no creo que lo puedan preguntar en la prueba, nada así, pero igual es importante tenerlo en cuenta. Y más que nada eso con los alcoholes, son sus dos formas de nombrarlo, tanto como hidroxi, si es radical, y si es prioridad, es ol. Después seguimos con lo que es un grupo que se llama carbonilo. Este grupo se compone de un carbono unido a un oxígeno con enlace doble, y esta a su vez puede estar unido a otros dos componentes. Entonces el carbonilo en sí estaría siendo el carbono unido al oxígeno con enlace doble. Solo esto tomamos en cuenta, sin importar cuáles sean sus radicales de al lado. El carbonilo solo es este grupo. Sin embargo, se hace diferencia al grupo funcional cuando los radicales que están hacia los lados del carbono son distintos. Entonces tenemos lo primero que se llamaría acetona, que es cuando tenemos el grupo carbonilo unido a dos radicales que son hidrocarbonados. Entonces son dos cadenas hidrocarbonadas. Pero también están los aldehídos. En este caso sería un grupo carbonilo unido a solamente un radical hidrocarbonado, mientras que a su otro lado tiene un hidrógeno. Esa es la principal diferencia entre ambos, y también pueden tener distintas propiedades reactivas. Existen varios reactivos, igual que probablemente los vieron, que el de Tollens y los de Fehling, que esos son más que nada para identificar si la molécula es una acetona o aldehído. Y esto precisamente porque teniendo la fórmula general, es complicado, digamos, ver cuál es la estructura real que tiene la molécula. Por lo tanto, teniendo un solo oxígeno y teniendo esa estructura, podría ser tanto aldehído como cetona. Entonces, por eso se utilizan ese tipo de métodos en laboratorio para diferenciar. La cetona, si es un radical, queda como un radical oxo. Y si es prioridad,
se le añade el sufijo ona a la cadena principal. El aldehído, si es radical, se le coloca formil con su respectivo número, porque dependiendo de si, bueno, primero que nada, el aldehído solo puede estar en los extremos. Y esto porque es un carbono terminal el que está unido, porque este sí o sí tiene que estar unido a un hidrógeno y ocupa otros dos enlaces en el oxígeno, entonces tiene un solo enlace disponible para unirse a cualquier otra molécula. Entonces, por esta razón, el aldehído siempre se va a ubicar en los extremos. Esa también es una principal forma de diferenciarlos. Si está dentro de la cadena, sí o sí es un acetón. Y en este caso, si fuese un radical y tuviese claramente si es un radical, tiene otras prioridades la molécula, entonces sí o sí se tiene que indicar, digamos, el número en el que está ubicado, porque podría ser tanto el número 1 como el último lugar de la cadena, digamos. Así que, ojo con eso. Y si es una prioridad, se tiene que llamar al final de la cadena sufijo al. O también algunos lo terminan como aldehído. Entonces tuviésemos de nuevo el pentanal, que realmente es como didáctico. Si tuviésemos el pentanal y tenemos un hidrógeno acá, un oxígeno acá, entonces tenemos un grupo carbonilo al extremo de la cadena. Esto podría llamarse tanto pentanal como pentanal de ido. Entonces ambos están bien. Este es el nombre largo, sí, y este es el nombre corto. Pero ambos están bien. Otra cosa que se puede decir de los aldehídos es que a veces se le puede añadir como sufijo carbaldehído. Y en este caso, este carbaldehído se utiliza en compuestos cíclicos. Entonces, ¿qué ocurre si tenemos, por ejemplo, un ciclohexano, que, ojo, esto no es un benceno, no lo confundan con el benceno porque esto no es un benceno, es un cicloalcano, que es el ciclohexano porque tiene justamente 6 vértices, 6 carbonos. Entonces, ciclohexano. Si tuviésemos el ciclohexano y tuviésemos unido un carbono, que a su vez es un grupo carbonil, de un aldehído, esto se llama ciclohexano carbaldehído, porque tiene un grupo carbonilo unido a una cadena cíclica. Entonces, cualquier ciclo que ustedes tengan, ya sea ciclo propano, ciclo pentano, cualquiera, o un benceno, carbaldehído, todos estos ciclos, si tienen un grupo carbonilo hacia afuera, son carbaldehídos. Entonces, ahí aplica este nombre. Entonces, en realidad, no sé si les provocaría como problema añadirle al en vez de carbaldehído, pero lo mejor es ponerle carbaldehído contando también este carbono que está acá, porque si se le pusiera otro nombre, de otro modo quedaría desapercibido. Así que por eso mismo, mejor colocarle este nombre al final cuando tengan un ciclo. Y más que nada eso con el tema del carbonilo. Ahora pasamos a lo que son las amidas, que no sé si tengo otra de menor prioridad. No.
O bueno, están los nitrilos que en realidad no los había mencionado. Voy a dibujar un poco más arriba. Acá. El nitrilo es literalmente un nitrógeno con enlace triple unido a un carbono. Tiene que ser sí o sí enlace triple, porque de otra forma es una amina. Entonces en este caso podría ser un NH, unión carbono, esto es una amina. Así que ojo con eso. Es sí o sí el enlace triple y el carbono. Esto es nitrilo. Y esto puede, tanto radical o en la cadena principal, se va a llamar igual. Entonces, dibujamos una molécula con un alcohol ahora. Entonces, un segundo, orden de prioridad. Ah, los nitrilos tienen mayor prioridad. Ya, bueno, mejor todavía. Entonces, tenemos el OH y tenemos un grupo nitrilo. ¿Cuál va a ser el orden de prioridad? Para ordenar la molécula, primero que nada, la molécula más larga, sí o sí, incluye todos los carbonos, porque no hay más opciones. Y vamos a empezar desde el lado del nitrilo, claramente, primero que nada, porque está más cerca del grupo que es prioridad, y segundo, porque me deja el orden más pequeño de radicales, que eso es lo otro. Cuando ustedes eligen una molécula, si tienen dos lados para elegir por dónde empezar, y en ambos lados hay una prioridad, por ejemplo, tenemos dos enlaces dobles, supongamos, y tenemos un metil. Se puede empezar técnicamente desde ambos lados, porque en ambos lados tenemos enlaces dobles. Pero en este caso, si tengo un radical, sí o sí tengo que priorizar el lado en que que todos los radicales en realidad queden en la numeración más baja. Por lo tanto, tengo que elegir que la molécula vaya desde izquierda a derecha. Y por esta razón sería 1, 2, etc. 3, 4, 5. Así que, por eso mismo, se elige que esta molécula vaya de derecha a izquierda porque empieza desde el nitrilo. Ahora, tenemos que ver cuál es la prioridad. En este caso, al nitrilo, que es de mayor prioridad que el alcohol. Entonces, como el alcohol no es una prioridad acá, se llama hidroxi. ¿Hidroxi cuánto? 3 hidroxi. Entonces, ahora lo primero que hay que hacer es nombrar la cadena principal antes que nada y después elegir las prioridades y todo para hacer el nombre. Esto sería pentano. Y ahora empezamos a ordenar los radicales que tenemos, y en este caso es uno solo. Así que sería solo 3 hidroxi, luego pentano, y por último es pentano nitrilo. Y eso es lo otro, que en sí el nitrilo tiene que también estar en un carbono terminal, porque es un enlace triple que le deja al carbono solo un enlace simple para unirse a otra cadena. Entonces, por esta razón tiene que estar sí o sí al final de cualquier cadena hidrocarbonada, porque no le deja más espacio el carbono para unirse. Así que este sería un ejemplo con el nitrilo. Ahora, siguiendo con eso, vamos a seguir con las amidas, ésteres y los ácidos carboxílicos. Antes sí de eso, tengo que ver otros compuestos oxigenados, que me quedaba uno antes de las amidas y ésteres, que es el éter. Pau, ¿Sí? las aminas pueden tener tanto un enlace doble como uno simple. Exacto. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos un nitrógeno
que está unido a 3 enlaces simples. Ejemplo bien interesante en realidad. Acá es como si tuviésemos una cadena principal de un hidrógeno. Entonces, sería N, 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 trimetil, amina, una sola amina. Ahora, ¿cómo se Como llega a eso? cadena. Claro, porque tenemos un nitrógeno que tiene en sí como 3 radicales, como que yo no puedo seleccionar una cadena principal a no ser que tenga, por ejemplo, otro radical que sea más grande. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos 2 metiles y podemos tener ahora una cadena CH2, CH2 y CH3. Entonces ahora lo que vamos a tener es que va a ser 2 radicales del nitrógeno. Entonces voy a tener 2 metiles unidos a un solo nitrógeno, por lo tanto es N, N dimetil. Y luego de esto se le pone propano. Y así quedaría ahora seleccionando esto como cadena principal. Wait, me falta algo. Propan, amina, porque la amina es prioridad, entonces tengo que añadirla a la cadena principal. Entonces, esto puede resultar confuso, pero en realidad son solo casos de aminas en que tiene, en vez de hidrógenos, tiene radicales. Entonces, puede estar el caso en que una amina, en vez de tener hidrógenos, tenga radicales, y de esa forma uno selecciona el nombre del radical y lo selecciona en el lugar N, no en una posición de la cadena, sino en el mismo N. Entonces, las formas de aminas tenemos que tanto puede estar unida a 3 radicales distintos, como también puede estar unida a un hidrógeno y puede tener 2 radicales, o en su forma más común como NH2, un solo radical. Entonces, se entiende esa nomenclatura, que si uno tiene más radicales unidos al nitrógeno, tiene que poner tanto amina en la cadena principal como los radicales que correspondan al nitrógeno tiene que colocárseles como N. ¿Se entiende eso? ¿Hay dudas? En realidad, hay dudas de cualquier cosa. Sí, sí, entiendo. Ya, súper. Entonces ahora vamos a ver lo que son los éteres, que en realidad, por lo que me acuerdo, los éteres no eran de mucha prioridad, la verdad. Acá. No, los éteres tienen de las prioridades más bajas, como que es el primer, de hecho, el oxigenado solo, que tiene la prioridad más baja. Los éteres tienen varias formas de nombrarlos, porque primero podemos considerar, primero que nada, que es un éter, es un oxígeno que está enlazado a 2 cadenas hidrocarbonadas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Primero, puedo nombrarlo en su forma de radicales. Entonces, si tuviese, por ejemplo, acá un metil, y tuviese acá un etil, yo puedo seleccionar los nombres de ambos radicales que tiene este éter y ponerle como
bueno, primero que nada, este es el etil, este es el metil. Por lo tanto, para nombrar la cadena, ¿quién va primero? El etil, por orden alfabético. Entonces sería etil, metil, éter. Esa es una forma de nombrarlo. Si yo tengo, digamos, ambos radicales hacia los lados, puedo nombrar los dos radicales como ramificaciones. Luego está la otra forma, en que tengo esta misma molécula, y en vez de ponerle nombres de los radicales, la cadena que sea más larga, en este caso, esta, va a tener el nombre de, bueno, cualquier radical que esté unido a un oxígeno se llama alcoxi. Entonces, en su forma de nombrar este alcoxi, se llama etoxi, por justamente el prefijo et, que son 2 carbonos. Entonces, la cadena principal acá sería etoxi, y un segundo. No, disculpen. Miren, es lo mismo que les dije, pero ¿qué pasa acá? Ustedes no tienen que seleccionar la cadena que sea más larga, sino la cadena más corta para elegir al alcoxi, ¿ya? Entonces acá no sería etoxi, sería metoxi, y después ustedes colocan como cadena principal al etano. Entonces este nombre se le llamaría al final como metoxi etano. Entonces esa es la segunda forma de llamarlo, como un radical alcoxi. Y la tercera forma es incluirlo dentro de la cadena principal, que esa no se ve mucho en realidad. Esto sería, tenemos acá un metil, ¿sí? Eso del etano es la forma de llamar como el etil, pero en cadena. Claro. Entonces, estaríamos diciendo que esta es la cadena principal. Entonces tendríamos como radical metoxi unido al etano. Es como cuando uno dice, acá tenemos un metil y acá tenemos un propano. Y este es metil. Uno esto lo puede llamar como metilpropano. Y sin necesidad de poner ningún número. Porque yo podría ponerle 2-metil a esto. Pero, ¿qué ocurre? Que en ningún otro lugar del propano yo puedo poner un metil. Porque si estuviese en el extremo, ya no sería propano, sería un butano. Entonces, este se llama metilpropano, solo. Y de esta misma forma yo puedo nombrar a este éter como metoxi etano, el radical y la cadena principal. Yeah. Y acá la tercera opción es que lo tengamos en la cadena principal incluido. Entonces tendríamos que seleccionar el extremo más cercano al éter, que en este caso sería el de la izquierda. Sería 1, 2, 3, 4. Y acá yo tendría que ponerle 2 oxa butano. Este es como un nombre re extraño, la verdad. Pero básicamente ponerlo como si fuese un radical y señalarlo como oxa. La otra, aclarar que el oxo va para la acetona y oxa va para el éter. Recordar eso. Oxoacetona,
oxaéter. Y esas serían las tres formas de nombrar a los éteres. Entonces en sí tenemos sus tres principales formas y por lo general si lo tienen como radical van a elegir esta opción, porque en realidad las otras no son como tan viables cuando hay como una cadena mucho más larga, así con muchas más prioridades aparte del éter. Por lo tanto, si es radical, se dice oxo. Si es una prioridad, se le llama de cualquiera de las dos primeras formas. Siguiendo con eso, ahora tenemos otros grupos funcionales que son más grandes. Primero vamos a mencionar al éster. El éster se compone de un carbono unido en enlace doble al oxígeno y al mismo tiempo está unido en un enlace simple a otro oxígeno. Entonces puede tener un radical acá y otro radical aquí. A este lado de la molécula yo lo voy a considerar como la cadena principal y va a ser con el sufijo OATO. Entonces, dependiendo del número de carbonos que tenga esta cadena, se va a llamar con el sufijo OATO al final y luego se le coloca D para señalar que hay un enlace con oxígeno a otro radical y luego el nombre de este radical va a terminar en el sufijo hilo. Entonces veamos un ejemplo en que estén, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, tengamos un oxígeno enlace doble, luego otro oxígeno acá, luego un radical, y este es 1, 2, 3. Ese va a ser un isopropil. Entonces, para enumerar la cadena, va a ser 1, 2, 3, 4. Acá no hay ningún radical, pero añadámosle un radical a la cadena, un metil. Si tenemos un metil en el número 3 de esta cadena, se llama 3-metil butanoato. 3-metil porque tiene un radical metil en el tercer carbono. Butano porque es un butano y oato porque está unido a un oxígeno enlace doble que al mismo tiempo tiene enlace este mismo carbono con un oxígeno enlace simple. Así que queda como 3-metilbutanoato y luego se le añade D y procedemos a llamar este otro radical que sería un isopropil, pero en vez de terminar en il va a ser el isopropilo. Entonces ahora este es 3-metilbutanoato de isopropilo. Y esta es la forma de nombrar los ésters. No hay otra forma, digamos, a no ser que hayan otras prioridades. Así que, bueno, igual es como muy difícil que le salga como un éster al mismo tiempo que otra prioridad como un ácido carboxílico. Pero en sí, este es el nombre que se le da a los ésteres. Siguiendo con eso, tenemos a las amidas. Que estas siempre hay que tener ojo de no confundirlas con las aminas. Que las amidas van a ser un enlace doble de oxígeno, unión carbono, acá hay un radical, y acá vamos a tener un nitrógeno. Un segundo, creo que me confundí un poquito con esto.
Ahora sí. Ah, no, sí estaba bien. Yo pensaba que era un enlace como los del Esters, pero estaba bien. Era un oxígeno enlace doble, tenemos un radical, y acá tenemos una amina. Y esta amina, al mismo tiempo, podría estar unida a otros radicales. Pero por lo general se muestra de esta forma como estando al final de la cadena. Estas amidas se van a nombrar como amida al final de la cadena principal. Entonces, cualquier cadena que se tenga, en vez de tener un radical, por ejemplo, ustedes pueden tener una cadena de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y esto se llamaría pentanamida. Entonces, se añade el nombre de la amida al final de la cadena principal. Y por último estaríamos teniendo el último compuesto, que es el ácido carboxílico, que en cualquier parte que se encuentre siempre va a ser la prioridad. Es el grupo funcional de mayor prioridad y se compone de un grupo carboxilo. El grupo carboxilo contiene un carbono, un oxígeno enlace doble, un oxígeno enlace simple, o sea, un OH, y un radical, que esto sería la cadena principal. También se ubica al final de la cadena y siempre hay que denominarlo primero como ácido, luego todo lo que tiene que ir dentro de la cadena, y por último el sufijo oico. Entonces, teniendo una cadena más larga, entonces al seleccionar la cadena más larga, empezamos del número 1, que sería el ácido carboxílico, 2, 3, 4, y luego habría que seguir hacia abajo, 5, 6 y 7. Entonces esta cadena principal sería EP por 7. Y acá en el número 4 tendríamos un etil. Entonces 4 etil. Para nombrar la cadena, primero colocar ácido, luego 4 etil, heptanoico. Entonces lo primero es prefijo ácido unido a un guión. Después, o sea, si se le une a un número, sí o sí tiene que ir un guión en medio. Y por último se le añade el sufijo oico. Eso sería para los ácidos carboxílicos. Y eso más que nada con grupos funcionales. Eso sería lo último. Lo otro, aclarar que, por ejemplo, si ustedes tuviesen estos como radical, simplemente se les coloca el número guión esto. Y acá es el número guión amida. Igual muy poco posible porque son de alta prioridad, pero igual por si acaso. ¿Hay dudas con grupos funcionales? ¿Nada? Ah, yo tenía una duda Yo, de la guía. Ah, espera, es que no. Es
eicosenoico, el 11, que, o sea, igual tiene que ver como con el grupo funcional porque no sé qué es. Ah, ya, entonces, ¿les parece si empezamos a resolver la guía? Que eso era lo que tenía planeado para el final en realidad. Ah, no, pero si no, deja la duda para el final No, no, y no, te sumo no, yo. a eso me refiero, que como ya terminamos con grupos funcionales, empezamos a ver la guía. Ah, ya, Entonces, Pau, ¿sí? a mí me queda una duda, es que tenía entendido que había uno que se utilizaba el sufijo oxi, pero no sé si tal vez me confundí, pero Oxy. yo lo recuerdo, sí. Mm, la verdad es que no lo había escuchado. A ver. Creo que era para el alcohol, pero no lo encuentro en ninguna parte Ah, de las cosas de la profe. Eh, es como de lo que recuerdo de haber aprendido en el preuniversitario. ya, ese es hidroxi. Sí, pero era oxi nada más, no hidroxi. Como que se ocupaba solo el Mm, oxi. Creo que era cuando se le ponía a la cadena principal o algo así. Pero no puedo acordarme bien. mm, no sé, la verdad, puede que se hayan mencionado algo así, por ejemplo, que sea este el oxi, puede ser. No lo había escuchado, la verdad. Por lo general, siempre al oxígeno se les pone oxo o oxa. Pero oxi, eh, mm, puede ser, por ejemplo, eso ya está en los carbohidratos, cuando se le coloca desoxi, por ejemplo, desoxi o oxi. Eh, Lo he oído, pero lo recuerdo en los grupos funcionales. Pero puede que me haya confundido tal vez. no sé, la verdad no lo había escuchado nunca. Pero puede que se le pueda llamar igual oxi a algún grupo funcional. Así que ahí igual, no sé, si quieres puedo buscar y ahí te digo qué tal que encuentro, porque de verdad que no lo había escuchado, pero puede ser que esté. Si lo había escuchado antes, puede ser. Sí, no, sí, está bien. No era tan importante, era solo por si estaba por ahí o realmente no. Bueno, súper. Entonces, ¿no quedan más dudas con grupos funcionales? Igual si les surge alguna duda, me pueden decir, ir diciendo ahí. Eh, recuerden que el viernes vamos a ver isomería, por si acaso. Em, y bueno, ¿cuál era la duda? Era con esta, ¿cierto? Esto que les estaba preparando como una especie de solucionario en realidad y no sé si lo vayan a como a necesitar, pero igual voy a ir haciendo esta guía así como con estos cuadraditos y ver si les sirve. Eh, EICOS estaría significando 20 carbonos y ustedes lo van a ver después cuando pasen biomoléculas. Eh, hay moléculas de lípidos que tienen cantidades enormes de carbonos, que en este caso podrían ser, eh, por ejemplo, dos de estos ácidos unidos a un ciclopentano. Y esto podría formar estas cadenas así, podría formar una especie de lípido. ¿Cómo era que se llamaba? Era una especie de ácido graso, que en sí los ácidos grasos son cadenas de lípidos, son cadenas hidrocarbonadas extensas de ácidos grasos justamente, uy, y que se unen a otras moléculas y forman lípidos más grandes, compuestos por más cadenas unidos a un grupo en común. Y esto igual lo pueden ver, por ejemplo, con los fosfolípidos, que en realidad no sé si sean como del mismo tipo de eicosenoicos, pero, pero los fosfolípidos tienen como la misma versión en que son como dos cadenas hidrocarbonadas grandes unidas a un grupo en común. Entonces, más que nada, por eso tal vez le hayan puesto este ejemplo de tal número de carbonos, porque son 20. Y tal vez por eso los hayan puesto porque tiene que ver más con lo que ven después con biomoléculas.
Así que por eso EICOS. No es que sea como un grupo funcional, sino que significa el número de carbonos en la cadena. Y acá es importante mencionar que, bueno, primero que nada empieza con ácido y luego oico. Entonces eso me dice que la cadena es un ácido carboxílico. Y el ácido carboxílico, si hay uno solo, porque de otra forma podría llamarse dioico. Dioico significa que es carboxílico en ambos extremos. Entonces, si es solo oico, significa que hay solo un grupo carboxilo al final de la cadena. Y básicamente eso es lo que me indica que hay un ácido carboxílico. Y luego está este número 11 acá. Y está el nombre de la cadena principal, que es EICOS, y luego viene un N. Entonces, ¿qué me indica esto? Que en el número 11 tengo un enlace doble. Por lo tanto, no olvidarse de fijarse si hay enlaces múltiples que van a ser señalados como en o in. Entonces, fijarse bien en eso. Si la cadena tiene un en entre medio, va a tener sí o sí un enlace doble que va a ser señalado por el número que va antes de la cadena. Entonces, igual, por ejemplo, un ejemplo más pequeño, 2 buteno. Acá tiene un 2 y yo no veo ningún radical como para poner el 2 dentro de la cadena. Entonces, ¿esto qué significa? Que en el número 2 no hay ningún radical, sino que hay un enlace doble. Entonces, fijarse bien en eso. 2 buteno se señala de esa forma para el lugar de enlace doble. Así que fijarse en eso. ¿Tienen un ejercicio que tengan dudas en particular acá? Pau, ¿podrías hacer el 29? Creo que es. Y oye, Pau, ¿el viernes a qué hora va a ser la ayudantía? El ¿O era viernes. el viernes? ¿Era el viernes o no? ¿O el domingo? Sí, sí, una el viernes y otra el domingo. La del domingo más que nada para ver sus dudas finales, o del compendio, igual podemos hacerle el compendio. No sé, en realidad ahí yo creo que les voy a preguntar a qué hora les tinca más, porque yo tengo una prueba el viernes. Yo creo que podría ser más tarde entonces, como desde las 8. No sé si alguien podrá a esa hora en realidad. Bueno, cualquier cosa les voy a hacer una encuesta. Así que eso, ahí me dicen si tienen disponible ese horario o no. Igual los que puedan ir en realidad, ahí avanzamos. Pau, Bueno, 29, ¿sí? igual había una consulta en el chat. Oh, no he visto el chat. A ver. Oh Ya, my te le iba a God, hay leer. muchos mensajes, perdón. No los leo. Dice, una duda. Mm. Ya. Esta duda del formil y el oxo. Ya, en el solucionario había un ejemplo que de hecho me acuerdo que lo vimos la semana pasada, que le ponían oxo al aldehído dentro de la cadena. Y yo les recomendaría que le pusieran formil más que nada para hacer la diferencia. Porque si le pusiéramos oxo, igual estaríamos como indicando lo mismo que la acetona, porque la acetona igual se señala oxo. Entonces, lo mejor es hacer la diferencia entre ambos porque no tienen las mismas propiedades, digamos. Entonces, por eso mismo, no sé si sería como tan correcto, digamos, ponerle a ambos el mismo nombre. Igual, tal vez sea aceptado, no sé, por la profe, por ejemplo, que al final está en el solucionario, entonces yo creo que igual lo aceptará. Pero yo les recomendaría que le pusieran formil. Yo creo que esa es la mejor opción. Bueno, Igual yo creo que eh, le podríamos preguntar a la profe el viernes, así como para ver qué dice. sí, sí, lo mejor siempre es aclarar con la profe, así que igual si tienen como dudas en nombres o lo que sea,
ojalá preguntarle a ella, digamos, como qué es lo que acepta dentro de las propiedades de los nombres y todo eso. Así que bueno, ácido 5-bromo 2,3 dihidroxi benzoico. Entonces, ¿qué es lo que me fijo primero? Que acá me está señalando un ácido carboxílico. ¿Cuántos carboxilos son? Uno solo, ¿verdad? Y acá tenemos 5-bromo, 2,3 dihidroxi, y acá dice benzoico. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestra cadena principal es un benceno. Entonces, ¿qué es lo primero que uno dibuja acá en la cadena principal? Uy. Bueno, igual, por lo general no se preocupen si sus bencenos quedan como medios extraños, porque a mí siempre me pasan, nunca los puedo dibujar simétricamente perfectos. Vamos a seleccionar los 6, digamos, lugares para este benceno. Primero vamos a tener 5-bromo, que va a estar en este lado, bromo. Luego está 2,3 dihidroxi. Uy. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 2 OH. Y por último, si dice ácido benzoico, va a ser que yo voy a tener en el primer carbono otro carbono unido, y a este carbono se le une un enlace doble con el oxígeno y un OH. Este sería el grupo carboxilo. Y en sí no estaríamos contando este carbono, digamos, pero se asume que tiene que ir fuera de la cadena, porque para que sea el benceno tiene que tener un carbono, enlace doble, y otro enlace simple. Entonces, por esta razón tiene una sola opción para enlazarse. Entonces, no alcanzaría a enlazarse, digamos, con un oxígeno enlace doble y un OH. Por eso es que necesitamos otro carbono acá para que sea el grupo carboxilo. Ahora, yo no había visto mucho lo del benceno con ustedes, pero más que nada es como si fuese un ciclohexano, pero en vez de ser un ciclohexano, tiene 3 enlaces dobles alternados. ¿Y qué ocurre con estos 3 enlaces dobles? Que le dan distintas propiedades a esta molécula, le dan distintas propiedades de reactividad por justamente la resonancia, que luego esto, bueno, primero que nada aclarar que esto es igual a esto. Y al mismo tiempo, esto yo puedo decir que se indica con un círculo en el centro. ¿Y por qué se le añade el círculo en vez de 3 enlaces dobles? Porque estos enlaces dobles, al estar en una molécula cíclica y al estar cercanos entre comillas, cada uno, forman resonancia dentro de esta molécula de modo que los electrones se reparten. Entonces los electrones al final están haciendo como su paseíto dentro de esta molécula y no se hace como necesario señalar dónde están, porque en realidad estos electrones se van, digamos, cambiando su posición dentro de la molécula y se forma la resonancia. Así que por eso el benceno es tan característico, porque justamente sus 3 enlaces dobles le dan la resonancia a esta molécula. Y más que nada eso con el ejemplo 29. Pau, ¿Sí?
¿Cómo se sabía si había más de un ácido carboxílico? Porque en ese caso, en vez de decirme, bueno, voy a saltarme esta parte de acá. En vez de decir ácido benzoico, debería haber dicho ácido benzo y luego dioico. Que en realidad no tendría un guión. En realidad sería solo benzodioico, pero por si acaso. Entonces, ojo con eso de poner los di dentro de la molécula, de la cadena principal. ¿Por qué? Porque hay gente que a veces pone di benzoico, supongamos. Ácido dibenzoico. Y eso estaría malo, porque este di que está antes de la molécula de la cadena principal no me está indicando que hay dos ácidos carboxílicos, sino que hay dos cadenas de ácido carboxílico. Entonces, por esa razón, recuerden siempre poner el di dentro de la cadena principal justo antes de que me diga el nombre representativo del grupo funcional. Entonces, lo mismo para los alcoholes, por ejemplo. Si tuviese en un pentano tuviese dos alcoholes, no podría ser dipentanol, sino que esto es pentano diol. Así que recordar eso. El prefijo que indique el número de grupos funcionales siempre va a ir dentro de la cadena principal. ¿Hay algún otro ejemplo que quieran ver? ¿Podrías hacer el 22? Ya. Súper. 22. Entonces tenemos lo que nombramos acá, el benceno. El benceno puede ser tanto cadena principal o puede ser un radical. Si ustedes tuviesen una cadena que fuese súper larga, etcétera, etcétera, si por ejemplo, que fuese un icoseno, y tienen un benceno acá. Acá el benceno ya no puede ser cadena principal porque tiene otra cadena hidrocarbonada que es mucho más grande. Por lo tanto, esto se llama fenil. Entonces, sí, es el único nombre que tiene como radical también, porque no podría ser bencenil. El único probado es fenil. Entonces, recordar eso de que si hay una cadena mucho más grande que el fenil, eso ya, en vez de ser el benceno como cadena principal, sería un radical fenil. Entonces, acá lo que tenemos es el benceno en su forma de cadena principal, porque no hay otra cadena más grande, no tiene otra cadena de más de 6 carbonos. Entonces tenemos al benceno y tenemos que establecer un orden de prioridad. Que acá, en este caso, el primero que vamos a hacer va a ser que nos vamos a fijar en este OH. Y luego tenemos otros radicales que los tres son isopropil. Un isopropil, otro isopropil y otro más. Entonces, ¿quién tiene más prioridad acá? El OH. Entonces tiene el lugar 1. Luego tenemos que elegir una dirección para seguir la cadena. Y bueno, como ustedes se fijan, sí o sí tenemos que elegir el lado de la derecha, porque es el lado que tiene un radical más cercano. Pero recordar que acá había visto un ejemplo. Ya, esta fue una duda que me mandaron hace unos días, que mandé eso como para responder, y en sí es que dentro de los ciclos, los radicales que tengan, digamos, si es que tienen, no sé si decir como independiente de su prioridad, pero siempre se elige el orden en que los radicales tengan una numeración más baja. Entonces, en este caso, podríamos haberle puesto, por ejemplo, tenemos esta cadena, para dar contexto, que es un ciclopentano, y tenemos un terbutil, tenemos un etil
y tenemos un metil. Entonces, yo lo primero que diría sería ya, el primer lugar lo tiene el terbutil, ¿cierto? Porque es la molécula más grande y tiene mayor prioridad sobre los otros dos. Y luego querría seguir para la dirección del etil, porque diría el etil tiene segunda prioridad. Entonces lo voy a colocar como el radical que le sigue al terbutil. Y por último quedaría el metil. Entonces, los lugares que ocuparía cada uno serían terbutil, el primer lugar, después 3 etil y luego 4 metil. Pero ¿qué pasa con esto? Que está la otra opción de que tengamos, en vez del terbutil al inicio, que el primero sea el etil. Entonces, ¿por qué no se deja el terbutil como primera opción? Más que nada porque en estas cadenas en que son cíclicas, independiente por así decirlo de su prioridad, lo que se prefiere es que la cadena tenga el menor número para sus radicales. Por lo tanto, en vez de seleccionar al terbutil como primera opción, va a ser el etil, y de esta forma yo puedo tener el etil el número 1, al metil el número 2 y luego el terbutil el número 4. La diferencia es pequeña, que sea solo literalmente cambiar un número 3 por un número 2. Pero aún así se elige esa prioridad en que queda la opción de radicales con los menores números posibles. Así que si tuviesen cualquier ciclo en que tuviesen radicales, bueno, claramente esto se da como mucho más cuando están como estos radicales que son hidrocarbonados, porque ahí ya si tuviesen otros radicales que fuesen de grupos funcionales, por ejemplo, tuviesen que elegir entre un OH o entre un ácido carboxílico, por ejemplo, ahí ya tendrían que claramente priorizar el grupo funcional. Pero si ustedes tienen estos radicales que son digamos, con carbono e hidrógeno, ustedes lo que tienen que hacer es seleccionar el orden que les deje los números más pequeños. Entonces, esa es la regla para los ciclos. En este caso no tenemos que hacer eso porque claramente tenemos al OH y después sigue la menor cadena, que si siguiéramos, por ejemplo, para este lado, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces me quedaría un radical al número 3, un radical al número 5 y uno al número 6. En cambio, si tuviésemos este otro orden, tendríamos la numeración más baja, por lo que no tenemos que plantearnos eso, porque de por sí sigue la numeración más baja y los radicales que están más cerca. Entonces ahora es 2, 3 y 5. ¿Cómo se nombra esta cadena ahora? Tenemos primero el nombre de la cadena principal, que es benceno. Ahora, ¿qué ocurre acá? Que tenemos el grupo funcional OH. Entonces, como es un alcohol, cuando el benceno está unido a un grupo OH, no sé, bueno, se puede llamar bencenol, pero la verdad es que lo que siempre se elige es fenol. Entonces, se ocupa fen y el sufijo ol. Y sí, el benceno no está como radical ahora, entonces no es lo mismo que fenil, por ejemplo. El fenil es literalmente un benceno como radical. Acá se ocupa fenol para cuando el benceno está unido a un OH. Entonces, nuestra cadena principal es fenol. Y a los lados tenemos 3 isopropil, que cada uno le vamos a poner su número, que, bueno, como son los únicos radicales aparte del OH, los voy a empezar a nombrar al tiro. Entonces sería 2,3,5. 2,3,5, luego un guión, y luego es triisopropil. Y se repiten letras, no se preocupen. Eso como que puede pasar varias veces. Así que en realidad no se preocupen como si hay que ponerlo en guión y algo, no. Se queda igual. Triisopropil, junto.
Y luego de eso, fenol. Fenol, y se asume que el OH está en el primer lugar, porque aparte de eso me está indicando que hay un solo OH. Si hubiesen dos OH, podría ser, por ejemplo, fenodiol, o podría ser ahora benceno, diol, que para esos casos sí se ocupa más benceno, pero en sí es fenol, así que quédense con eso, fenol. Y ese sería el nombre de esa molécula. Bueno, igual parece que está mal ahora, pero ¿hay más dudas? A mí me queda una duda. Sí. ¿Cómo se le llamaba a los ciclos cuando estaban como radicales? Se les añade el sufijo il. Entonces, si tienes un ciclopropil, o sea, un ciclopropano, por ejemplo, que está de radical, en vez de ciclopropano es ciclopropil. Ay, no, dibujamos. Este es el ciclopropil. 3. Ciclopropil. Y así con todos los ciclos en realidad. Ah, ya. Vale. Todos los ciclos Gracias. con il. Bueno, Pau, ¿alguien más tiene dudas? esta pauta que tú estabas haciendo la vas a mandar, ¿cierto? Sí. Ah, ya. Eso, igual les voy a mandar estas hojitas que rayé desde los días anteriores. Ya, muchas Y gracias. bueno, si hay cualquier cosa, les voy a mandar todo Es el que material creo que que la pueda. profe aún no mandaba el solucionario. ¿De Creo. esta? Sí lo mandó. ¿En Sí lo Está serio? en el mandó. campus. Ah, Acá. ya. Ah, A ya, mí me lo que no había lo he mandado. revisado últimamente. Ah, ya. Igual si quieren se los puedo mandar al grupo. Porque igual le pedí que me mandara como sus guías y me mandó las guías, el solucionario y sus PPT igual. Así que cualquier cosa yo creo que se las voy a mandar más tarde. Y bueno, eso sería por hoy. Ojalá les haya servido. Igual cualquier cosa, vamos a tener otras dos ayudantías para que me digan cualquier duda que tengan. Y eso más que nada. Gracias, Pau. Te pasaste.